escritura, con la docencia, con la edición también de libros. ¿Te has podido apañar bien ahí? Porque yo a veces siento que estoy en un espectáculo de platillos chinos. No me ha sido fácil compaginarlo. Siempre he escrito desde pequeño. Mi padre me regaló una máquina de escribir a los 8 años y ya le escribí los primeros cuentos con esa máquina. Pero he dedicado más tiempo a la educación y a editar libros que a escribir mis propias obras. Aunque siempre he estado escribiendo artículos, reportajes de educación, de cultura, pero lo que es literatura la he ido dejando postergada, poemas que se quedaban en cajones, cuentos que estaban en carpetas, ¿no? ¿Te habría gustado escribir más? ¿Más Sí, relatos, más...? sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que tenerle respeto a la escritura, porque para escribir bien hay que saber contar cosas que le interesen a la gente y contarlas de la mejor forma posible, es decir, no vale cualquier estilo. Pero, ya te digo, necesitaba rescatar algunos relatos, voy a sacar también algunas poesías y tengo algún tipo de ensayo preparado y lo voy a sacar ahora, ¿no? Ahora que estoy en la fase de jubilación. Me contabas sobre ese relato joven que te permitió viajar a París haciendo esto gracias a un premio y que está incluido en el libro que vas a presentar la semana que viene, Relatos junto al camino, y me hace gracia que sea precisamente aquel relato joven el que has dejado para el final del libro. ¿Por qué lo has decidido así? Sí, porque el relato se llama El Nombre y simboliza la búsqueda de una persona que ha sido muchas cosas y que sigue buscando su propia identidad. Yo creo que las personas luchamos por saber quiénes somos y la sociedad debe luchar por saber quién es la sociedad, qué es Jaén, qué es Andalucía ahora, qué es España y el mundo. Si no encontramos una identidad que nos haga prosperar a todos, hacia una sociedad más justa, estamos perdidos, ¿no? Perdidos en ese vagabundeo de caminar sin saber hacia dónde está nuestro nombre, nuestra propia identidad como persona. Quería hablar sobre las ilustraciones de tu libro, que me parecen una auténtica maravilla. Son de tu hermano Juan Molino, que es pintor, y bueno, algunas de ellas, si luego mi compañero puede mostrarlas, sería maravilloso que el público pudiera verla. Sí, mi hermano desde pequeño se le daba muy bien dibujar, estudió aquí en Arte y Oficio, después Bellas Artes en Valencia, en Madrid, empezó a ganar premios y becas, pero la vida le truncó las posibilidades de tener más reconocimiento que el que tiene, y yo lo siento como, en mi caso, un jiennense que ha tenido que vivir en muchos sitios y al final parece que no es de ningún lugar, ¿no? Porque los jiennenses se olvidan de él. Mi hermano, ya digo, es un gran pintor, he sido siempre su máximo defensor porque su obra es muy seria, aunque a veces ha abandonado el retrato más realista para ir hacia el campo expresivo, expresionista o incluso abstracto, pero tiene una calidad humana muy importante y una calidad pictórica. Es de la generación de Carmelo Palomino, de Kaiser, de Huete, es decir, hay una generación de grandes pintores que se educaron a principios del año 70. Y he querido ilustrar este libro con su obra, aunque no es profesa para cada relato, pero de alguna manera se aproxima a lo que quiero contar. ¿Cuántos relatos incluye Relatos junto al camino? Hay 7 relatos, 4 de ellos tienen que ver mucho con mi vida, unos más y otros menos, y 3 son más de ficción total. La autoficción se aprovecha de lo que vivimos, de lo que conocemos, para incorporar esas realidades y darle una lectura trascendente que pueda decir algo a los demás, ¿no? El primero, Hijos del Estrecho, sucede en una ensenada de la costa gaditana, en Tarifa, que de alguna manera representa a Polonia, donde he vivido 10 años, donde llegué a diseñar una escuela con aulas hexagonales y a construirla. Puedo presumir humildemente ser el único maestro funcionario que, sin ser arquitecto, ha diseñado su propia escuela, por supuesto con la ayuda de un técnico,
arquitectos, y se ha llegado a construir, y hoy es una de las 10 mejores escuelas de Cádiz. Y eso para mí es un orgullo, porque mis compañeros lo han hecho posible, los sucesores. Uno de tus grandes empeños ha sido precisamente enseñar a leer, fomentar la lectura, no enseñar la película. Y sí echaba de menos precisamente eso, el que hubiera una escuela de padres que nos ayudara a darnos cuenta de tantísimas cosas. En la página de la Universidad de Padres he visto artículos tuyos muy interesantes y hay una frase que me encanta, que es que hace falta una tribu entera para educar a un solo niño. Claro, yo he dedicado mi vida, la mitad de la vida mía profesional a la enseñanza, porque desde pequeño tenía una atracción especial para educar y jugar con otros niños, entonces me produce mucha ternura. Un niño o una niña son el futuro de la humanidad, el futuro de su propia vida y el futuro de todos, ¿no? Entonces he enseñado a leer a los niños, algunos con dislexia, con dificultades. Yo era desde los 8 años un niño muy lector y me he dado cuenta que la lectura es la base para una educación mejor y para una cultura mejor, pero no solo para una cultura de élite, sino para una cultura que desarrolle la imaginación, y la imaginación es la base de la creatividad, y la creatividad es la base del futuro, de la innovación. Puede ser más creativo un artista, pero puede ser también un técnico, un investigador, un empresario que crea innovación. Entonces me considero un promotor social de la lectura, que significa intentar que comprenda la sociedad que tenemos que dedicarle más tiempo a que los niños lean, los jóvenes lean y los mayores lean. Es decir, que la lectura hace mejor a las personas y a la sociedad. Y eso está demostrado por mi investigación en estadística. Los países que más leen tienen más desarrollo integral humano. Y eso es muy importante. Y en ese enfoque, la Universidad de Padres, José Antonio estaba conmigo en la creación del primer plan de lectura de Alcalá de Guadaira. En ese enfoque, José Antonio Marina descubrió también que no podíamos mejorar la educación si no formábamos al mismo tiempo a los profesores y a los padres, a las familias, a las madres. Y fue una experiencia preciosa, todavía existe, pero no acaba de encontrar su espacio ahora. Desde el 2008 comenzamos a la Universidad de Padres online, por internet, y hemos tenido, pues, no sé si 80.000 personas de distintos países del mundo. A veces nos llamaban personas de Colombia, y algunas cooperantes que estaban en África, desde luego de todas las partes de España, o inmigrantes españoles en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Teníamos una acción muy bonita porque enseñábamos a las familias a educar a los bebés desde que nacen, desde el primer año, cómo hacerle caricias, cómo enseñarle a dormir para que se relajen, cómo crearle la primera gestión de las rabietas, que son tan importantes, ¿no? Porque si no gestionamos bien las rabietas de los 2 años, un niño se puede hacer muy caprichoso, muy gritón, pero hay que saber enseñar todo eso con amor, con disciplina positiva y con mucho cariño. Pero hay reglas, hay normas, hay estilos de educar que son los más positivos y dan resultados, porque hemos visto niños y familias que empezaron con nosotros con 6 años o con 4 y han tenido una evolución preciosa, esos críos. ¿Qué propongo yo sin falla de alguna manera la educación online? Vincular la educación online con escuelas de pareja o escuelas de familias en los colegios. Eso no sería difícil. Hay que adaptar unos pequeños programas y se lo he propuesto a delegados de educación, se lo he propuesto a consejeros de aquí de Andalucía. Es decir, bueno, al final se queda en un intento de poner una página web, ¿no? Hay que llegar a las personas, hay que decirle a una madre, tú quieres, lo que más quieres es a tus hijos o a tus hijas. Entonces, para que no basta con quererlos bien, educarlos es la mejor manera de quererlos, para que luego desarrollen todo su potencial, para que sepan ser empáticos, sepan ser colaboradores, sepan ser seguros, tengan una visión de la vida, tengan motivación, les guste aprender, les guste cooperar. Entonces hay un campo tan hermoso y nos sentimos como que a veces la sociedad no comprende que la base de la calidad educativa empezaría en pilares como es la lectura, la formación de los profesores y la formación de las familias. ¿Y tú que tienes experiencia en educar
a niños, a jóvenes y a adultos. Primera pregunta, ¿no te parece que es más fácil educar a los niños porque vienen como un libro en blanco? Y luego, por otro lado, en cuanto a este proyecto del que tú me estás hablando, ¿es posible, o sea, en la vida, en la sociedad que tenemos ahora mismo, que va todo tan rápido, que es tan difícil ya conciliar en sí mismo, podríamos encontrar hueco para los padres para asistir a este tipo de proyectos? Claro, tenemos que revisar nuestra vida, ¿no? Dedicamos las familias jóvenes, normalmente trabajan el padre y la madre, recogen a los niños, los llevan a actividades extraescolares, se quedan reventados al final del día, no tienen espacio propio para leer, para aprender, porque hay libros estupendos en este campo, y necesitaríamos revolucionar un poco nuestra vida. Es decir, lo mismo que dedicamos un tiempo a ir al gimnasio cada vez más, deberíamos dedicar un tiempo a convivir en nuestro colegio con grupos de familias que estamos aprendiendo y resolviendo problemas comunes que tienen todas las familias. Hoy la adicción a los videojuegos, a los móviles, todo eso está creando un problema gravísimo a los profesores, porque la atención no se educa, se interactúa tan rápido con los dispositivos que los niños pierden capacidad de atención. Claro, si no atienden 15 minutos lo que le dice un profesor, se crea una disfunción enorme en el aula y los profesores bajan su autoestima y baja su amor por la profesión, porque ven que se convierte cada vez más difícil. Y parece mentira, pero estamos viviendo en una sociedad que nos roba la atención, nos roba el tiempo y nos arrastra a no pensar en cómo mejorar nuestra propia persona y nuestra propia familia y nuestro colegio, o la sanidad, ¿no? Es decir, son tantos temas que deberíamos dejar. Yo siempre he dicho, y alguna gente me dice, ¿por qué te metes en tantas cosas? Porque una cosa es nuestra vida privada y luego tenemos un espacio de vida pública que no podemos abandonarla. Tenemos que leer medios de comunicación serios, tenemos que leer libros, tenemos que participar en reuniones, tenemos que construir una inteligencia social que mejore Jaén, porque nuestra primera responsabilidad después de la familia es el lugar donde vivimos. Y se nos van los jóvenes, y eso me preocupa muchísimo. Porque el problema fundamental de Jaén es que en los años 60, 50, 60 y principios de los 70 se fueron 450.000 personas, casi tantas como vivimos ahora. La emigración fue un problema para Jaén porque se fue en muchas manos cualificadas de personas que podrían haber luchado por la economía de esta provincia. Pero es que ahora se nos van los jóvenes, claro, y tenemos que recuperarlos. Si no se pueden venir, hagamos algún tipo de vínculo, y ahí tengo un proyecto que estoy trabajando, el proyecto Delta del Talento, algún tipo de vinculación de lo que hacen fuera de Jaén con las empresas que hacen cosas interesantes. Vale, tú fuiste cofundador y primer presidente de PROA, la Asociación de Empresarios y Profesionales de Jaén. ¿Estáis trabajando precisamente este tipo de ideas? Digamos, para fijar la población al... Sí, yo me siento orgulloso de haber creado una cosa que me venía un poquito grande, porque yo no soy un gran empresario, tengo una pequeña editorial y me cuesta mucho seguir creciendo, prosperando, creando empleo, publicando libros, me cuesta muchísimo. Entonces, pero puse mis conocimientos al servicio de una idea, es que los empresarios, los profesionales de Jaén, independientemente de su posicionamiento político, que no hablamos de política, podíamos cooperar para desarrollar Jaén. Entonces empezamos a participar en proyectos como LINCE, que fue de proyectos de emprendedores, y de ahí salió también el proyecto de Fulgencio, que fue el segundo presidente, que ha creado pues, el 1, 2, 3 Emprende. Es decir, hay empresas innovadoras como Innovasur, como la actual Signova o Meltio de Ángel Llavero, ahora considerado por la revista Forbes entre las jóvenes más influyentes. Y todo eso en mérito de ellos, pero también es mérito de una voluntad de encuentro, de empresarios que piensan que, independientemente de su posicionamiento político, que no hablamos, piensan que pueden ayudar a que esta provincia se desarrolle. Y aportan conocimiento, y creamos equipos, y dialogamos, y buscamos proyectos que podamos resolver, ¿no? Independientemente de atraer talentos que van hablando, conectando, poniendo en valor. En Jaén hay muchas personas que tienen mucho que decir, entonces los invitamos a nuestras tertulias, ¿no?
Volviendo a tu parte de escritor, tienes varias obras publicadas, Hijos del Estrecho, que ya lo comentaba antes, El secreto de las constelaciones, El hada de los libros, El coleccionista, hay más. Precisamente El secreto de las constelaciones tiene mucho que ver con tu historia personal, con tu padre y con la herencia de determinadas costumbres. ¿Qué te aportó lanzar este libro? Es uno de los libros que más satisfacciones me ha dado porque es la vida de mi padre, un niño que nació en 1916, fíjate, y que con 7 años fue 2 meses a la escuela y mi abuelo lo sacó para ir a cuidar cabras a Sierra Morena. Pero en esos 2 meses él aprendió a leer y se quedó con una gana tan enorme de leer que toda su vida fue un campesino, un obrero, un trabajador, lector. Tenía su Quijote, tenía sus libros y prácticamente hasta sus últimos días estuvo leyendo. Ese amor por la lectura influyó, por supuesto, en mí desde pequeño. A los 8 años, me parece una pedantería, pero es verdad, a los 8 años yo leía el Quijote y de alguna manera me ayudó a escribir, a mirar la vida desde el punto de vista de los libros, ¿no? Pero ten en cuenta que los libros te enseñan cosas que tienes que contrastar con la vida, tienes que aprender de las personas, de la vida, ¿no? Y esa conjunción nos hace mirar más allá, ¿no? Ese libro ha sido muy valorado por especialistas, por teóricos, y estoy en una segunda edición. Y a él le he incorporado mi teoría de que podemos promocionar la lectura en entornos municipales, mejorar la biblioteca, mejorar los clubes de lectura, ayudar a los profesores que tienen niños y a las familias cómo enseñarles a leer. Entonces, la vida es la suma del amor que pusieron en nosotros, nuestros padres, de los libros que hemos leído y de las experiencias que hemos vivido con amigos, ¿no? Esa suma nos puede hacer posicionarnos mejor en los días que nos quede para vivir. Qué importante es que los niños se encuentren con los libros o ponérselos cerca para que sean ellos los que... Sí, uno de los programas que yo promuevo se llama Lectura con Amor, en familia, y les contamos a las madres y los padres que tienen que empezar cantándoles nanas, contándoles cuentos, haciéndoles retahílas, dejándoles libros ilustrados, después leerles pequeños libritos. Y cuando un niño, antes de los 6 años, tú le has hecho ese proceso, tienen unas ganas locas de leer. Y mamá, ¿qué pone aquí?, ¿no? Y algunos incluso aprenden con 4 años. Lo que pasa es que luego te cuesta una pasta. Bueno, porque yo me he gastado un dinero en un libro en los 11 años que llevo siendo madre, que no te puedo imaginar. Por eso hay que revitalizar las bibliotecas. Los países más avanzados están construyendo bibliotecas preciosas y las llenan de vida. ¿Por qué? Porque sale caro comprar libros, sí, por supuesto que hay que comprarlos, pero es que podemos cogerlos, acostumbrar al niño a ir a la biblioteca una vez en semana, una vez cada 15 días, ¿no? Y coger libritos a la medida de su edad, que les guste, porque si un libro no le gusta a un niño, no es bueno forzarlo. Hay que encontrar los libros que le atraen. Yo he tenido éxito con mis hijos son lectores los dos, mi hija y mi hijo, y toda mi familia tiene una predisposición especial hacia la lectura. Pero ya os digo, si no se lee, nos falta imaginación. Si no tenemos imaginación no podemos crear. Si no podemos crear, no podemos idear otros proyectos, obras, empresas, soluciones sociales. Es decir, la imaginación y la creatividad son clave y son el resultado muchas veces de la lectura. No quiero terminar la entrevista sin recordar la presentación de tu libro la semana que viene. Sí. Es en el aula de cultura de la Diputación, ¿hora? Sí, a las 7 de a la las tarde. 7 de la tarde. ¿Y día? El 24 de enero, es miércoles, y que espero convertir en una fiesta de amigos. Pues tú sabes que yo he presentado muchos libros de los que edito. Es que he llegado a editar prácticamente casi 700 libros para instituciones a lo largo desde los años 80. Entonces, pero cuando tú presentas un libro, y que conste que este es el primero mío que presento, quiero convertirlo en una fiesta de amigos y enseñarle lo que hay de verdad escondido detrás de cada relato. Pues allí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias por venir aquí, Pedro. Teníamos muchas ganas de tener a alguien como tú. Gracias.
sumamos juntos y eso es importante, tenemos que seguir construyendo. Pues seguiremos hablando de cultura y de literatura, si te parece. Muy bien. ¿Vale?